Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, sábado 21 de enero, sábado de la segunda semana del tiempo ordinario en que celebramos la memoria de Santa Inés, Virgen y Mártir. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día sábado, continuando con la lectura de la carta a los Hebreos, leemos el capítulo 9, versículos 2 al 3 y 11 al 14. Hermanos, en la antigua alianza, el santuario estaba dispuesto de tal manera que en una primera tienda llamada el lugar santo se hallaban el candelabro y la mesa de los panes sagrados, separada por un velo. Había una segunda tienda llamada el lugar santísimo. Al lugar santo entraban los sacerdotes todos los días para celebrar el culto, pero al lugar santísimo entraba una vez al año el sumo sacerdote, él solo, llevando consigo sangre de animales para ofrecerla en expiación por sus propios pecados y por los del pueblo. Ahora bien, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote, que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, a través de una tienda que no estaba hecha por mano de hombre, ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal meramente exterior, cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que a impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte para servir al Dios vivo. Palabra de Dios. Seguimos adelante con la explicación que hace la carta a los Hebreos de ese culto definitivo, de esa alianza definitiva que ha ofrecido el Señor y que ha ofrecido Jesucristo y que lo constituye en sacerdote de la nueva alianza y sacerdote eterno, una alianza que no tiene parangón con la antigua. Y recuerda que en la antigua alianza el santuario estaba dispuesto en dos partes. Una parte que se llamaba el lugar santo, donde se hallaba el candelabro y la mesa de los panes sagrados, separada por un velo. Y había una segunda tienda llamada el lugar santísimo, lo que se conoce como el Santo Santorum, el lugar más santísimo. Claro, nosotros inmediatamente ya se nos viene a la mente cómo se conserva eso en el culto de la Nueva Alianza cuando hablamos de ese sagrario donde se reserva la hostia, que es el Santísimo. Y por eso hacemos esa adoración eucarística y vamos a visitar al Santísimo, que ya no es un lugar reservado simplemente para el sumo sacerdote para que entre una vez al año, sino que tenemos acceso a él permanentemente. Al lugar santo entraban los sacerdotes todos los días para celebrar el culto, pero al lugar santísimo entraba solo el sumo sacerdote una vez al año, llevando la sangre de los animales para ofrecerlos en expiación de sus propios pecados y del pueblo. En esta lógica, en esta misma lógica de ofrecer a Dios el sacrificio en un culto, es donde entendemos el sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo se presentó como sumo sacerdote cuando entregándose en la cruz.
Ahí es donde realiza esa acción sacerdotal que nos obtiene los bienes definitivos y penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque no es un lugar construido por el hombre. ¿Y cuál es el lugar santísimo entonces? Él mismo. Él mismo. Él mismo es por eso el sacerdote, la víctima ofrecida en sacrificio y el altar. Todo se resume en su misma persona. Todo el culto está, por tanto, en Él. Por eso las palabras que decimos en la Santa Misa son tan preciosas, porque le pedimos al Padre que acepte la ofrenda que le presentamos, que Él mismo nos ha dado, que Él mismo nos ha entregado, sabiendo que efectivamente la acepta. La acepta porque es su propio Hijo ofreciendo su obediencia al Padre y por tanto es el sacrificio perfecto. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo la redención eterna, la santísima sangre del Señor. Y por eso es tan bello tener esa devoción a la preciosa sangre de nuestro Señor, sabiendo que esa sangre es la que nos ha dignificado, que ese derramamiento de su propia sangre es el que nos ha obtenido la salvación. Si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal, meramente exterior, cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado. Por eso es que no hay un modo de participar de la nueva alianza si yo no participo del cuerpo y la sangre de Cristo. Si yo no amo el cuerpo y la sangre de Cristo. Si yo no quiero recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Decir que yo amo a Jesús, que yo amo a Dios, que yo quiero participar de la salvación, que yo soy católico, que yo soy cristiano, pero resulta que no participo de la comunión. No tiene ningún sentido. Estoy mintiendo. De hecho, cuando a mí me preguntan ¿qué es ser verdaderamente católico? Respondo de una manera muy sencilla. Ser verdaderamente católico significa desear comulgar todos los días. Tener anhelo en mi corazón de comulgar todos los días. Si no puedo hacerlo todos los días porque no me da la vida, porque no me da el tiempo, por lo menos tengo el deseo de comulgar. Y llevo ese deseo a mi comunión dominical, a ese ir a la misa todos los domingos. Obviamente, si abro mis ojos a lo que me está entregando el Señor, a lo que me da el Señor, entonces abro mis ojos a entender la maravilla que tengo por delante. Tengo por delante el cuerpo y la sangre de Cristo entregados por mí, para mi salvación, para mi beneficio, y lo tengo a mi alcance todos los días. Todos los días. Si en cambio en mi corazón no existe el deseo de comulgar. Bueno, sí, yo sí, creo que es importante, pero no comulgo, pero no muevo mi ser. Decido una vida que está alejada de la comunión. Entonces no puedo decir que he comprendido y he aceptado la salvación que me ofrece el Señor. Todo el contrario. Vivo rechazando esa salvación constantemente. Esta es la que me entrega la purificación de nuestra conciencia, la purificación de nuestros pecados, a fin de que demos culto al Dios vivo. Dar culto a Dios es sinónimo de amar a Dios. O dicho de otro modo, quien dice que ama a Dios, pero no rinde culto a Dios,
Está mintiendo. No, yo amo a Dios porque cada vez que me piden ayudo a mis hermanos y ayudo acá y yo me preocupo del bienestar de la gente. Y eso no tiene nada que ver con el amor a Dios. El amor a Dios empieza dando culto a Dios. Si yo no doy culto a Dios, no amo a Dios. ¿Por qué? Porque cuando una persona dice, yo creo que Dios existe, inmediatamente lo que tiene que hacer es inclinarse y rendir alabanza y culto a Dios. Si ese acto no está presente en mi vida, entonces yo no reconozco verdaderamente a Dios. Yo creo que Dios está por ahí, sí, Dios es importante, pero no le rindes culto. Entonces no va a haber nunca verdadero amor a Dios. Y el modo de rendirle un culto verdadero es solo a través del sacrificio de Cristo en la cruz, porque no hay otro culto digno a la altura de Dios. Entonces participo del único culto verdadero, del único culto que sacia la justicia de Dios en el culto de la cruz de Cristo, de ese sacrificio ofrecido por el único y verdadero sumo sacerdote, aquel que ha sellado la alianza eterna. Ahí es donde está el centro de ese amor a Dios. Demos entonces ese culto al Dios vivo, ya que a impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios. Resulta que yo no quiero participar de ese sacrificio. Yo no quiero participar de ese culto. ¿Qué es lo que hago? Decirle a Cristo, bueno, tu muerte en la cruz no es parte de mi vida. A mí no me interesa. Yo no quiero participar de ese sacrificio. Yo no quiero participar de ese culto. Le estoy diciendo a Jesús, moriste inútilmente en la cruz. No, yo no puedo permitir que la sangre de Cristo se derrame inútilmente. Quiero participar de ella para purificarme, para efectivamente recibir el perdón de mis pecados y conducirme efectivamente al Dios vivo. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 20 al 21. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Hoy leemos un evangelio cortísimo, pero tan profundo. Primera parte del evangelio, Jesús entra en una casa con sus discípulos, acude tanta gente que no los dejaban ni comer. El Señor se ha entregado a servir completamente, poniendo sus propias necesidades, las más básicas, por debajo. No los dejaban ni comer. ¿Qué significa? Significa que no tenía tiempo para nada. Esto ya lo vimos cuando el Señor pide la barca para poder seguir predicando y no huye de la gente. Qué bonito es darnos cuenta que cuando somos cristianos, cuando decimos que queremos seguir a Cristo, bueno, la mentalidad es no huir del servicio, no huir del servicio, sino entregarnos al servicio, no tener miedo a lo que vamos a perder, porque seguir a Cristo significa efectivamente tener que enfrentarnos a situaciones donde yo tengo que dejar de lado mis necesidades, donde tengo que dejar de lado mis ocupaciones, incluso mis deseos. Es decir, tener siempre una mentalidad de sacrificio. Como el Señor ha estado dispuesto a sacrificarse en este momento, es que sigue una línea efectivamente hacia ese sacrificio total. Cuando yo no estoy dispuesto a sacrificarme en las cosas pequeñas, no me llegará
una fuerza sobrenatural para poderme sacrificar en las cosas más importantes. Esto es tan importante cuando analizamos la vida de las personas, por ejemplo, en la vida familiar, en la vida matrimonial. Si uno ve que, por ejemplo, mi novio, mi novia no están dispuestos a sacrificarse en cosas pequeñas cuando estamos viviendo como enamorados, ¿qué me hace pensar que va a ser capaz de sacrificarse en cosas mucho más fuertes cuando llegue la vida matrimonial? Y llegarán esos sacrificios, claro. Uno se prepara a los grandes sacrificios realizando pequeños sacrificios. Si yo no estoy acostumbrado a morir a mí mismo en cosas pequeñas, no voy a estar dispuesto a morir a mí mismo en las cosas grandes. Segunda parte, al enterarse sus parientes, ¿quiénes son estos parientes del Señor? No lo especifica. Sabemos que vienen parientes de Nazaret preocupados por la situación de Jesús, lo cual nos llama mucho la atención porque uno dice, no conocían a Jesús, no conocían quién era Jesús. Los primos, los tíos, los quién sabe qué, no conocían. ¿Por qué? Porque habían visto en Jesús a una persona siempre normal. 30 años de una vida normal, de una vida ordinaria, de una vida como la tuya y como la mía, lo cual refleja la importancia de esa vida doméstica, de esa vida habitual, de esa vida llena de rutina, llena de costumbres, llena de que un día es igual al otro día y que una persona puede decir, ay, esto es una vida aburrida, esto es una vida que no vale la pena. Bueno, el Señor ha tomado esa vida y la ha hecho suya, para mostrarnos cómo la vida más minúscula de un ser humano vale la pena. Por eso llama mucho la atención cuando las personas quieren valorar la vida humana de acuerdo a ciertos parámetros que ellos han establecido como los dignos, como los justos. Y entonces escuchas, ay, pero esta persona que no vive una vida digna, que no vive una vida buena, que no vive... Matémosla. Porque eso es lo que propone el mundo hoy en día. ¿Para qué sirve esta vida? Por ejemplo, de un hombre o una mujer que están paralizados, de un hombre o una mujer que están enfermos. No, esta vida no es útil, porque han reducido la utilidad de la vida humana a eso, a la utilidad que yo puedo ver. Y las cosas que parece que no son importantes a los ojos del mundo, entonces no valen nada, pero resulta que han valido para el Señor. Tanto que estos parientes no han visto nada en Jesús y van a decirle, se ha vuelto loco. Van a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. ¿Qué querían hacer estos parientes? Los otros evangelios nos dicen que lo quieren llevar a meterlo en algún lado. ¿Por qué? Porque está vuelto loco, porque no son capaces de entender cómo un hombre puede quedarse sin comer por estar sirviendo a los demás. ¿Cómo puede entregarse enteramente por los demás? Esto sucede mucho en las familias cuando los hijos deciden seguir al Señor en una vocación total. Ay, pero y tu bienestar y tu felicidad y tu no sé qué. ¿No te has enterado que la única felicidad es hacer la voluntad de Dios? ¿No te has enterado todavía que no existe felicidad que no sea hacer la voluntad de Dios? Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.